fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, un cordial saludo de paz y bien para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial aquí en el programa de Cápsulas de Misericordia que estamos desarrollando con el Padre Roberto Mena, allí precisamente en Estados Unidos. Él está en este momento haciendo una misión en Oregon y con mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, estamos pues en este programa. Y hoy tenemos una entrevista muy especial con un coronel de la República aquí en Colombia. Él se llama Alberto Rico, y del cual nos va a dar un testimonio de sanidad, de cómo la misericordia de Dios se manifiesta no solamente en una sanidad física, sino también en una conversión de vida. Padre, un fuerte saludo. Gracias y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes de la red de radios católicas que nos sintonizan. Bien, Padre, entonces vamos con este testimonio que tenemos y sobre todo lo importante que es la misericordia en la sanidad física, ¿no es cierto, Padre? Así es, y sobre todo que Dios siempre recibe a sus hijos pecadores, no importa de las faltas que hayan cometido, Él siempre está dispuesto a perdonarlos, sobre todo aquellos que estén arrepentidos. Bueno, muy bien, Padre, entonces vámonos con este testimonio tan hermoso del coronel Alberto Rico aquí en Colombia. Bueno, me da un gusto en este momento entrevistar al coronel Edgar Alberto Rico. Él hace parte de las Fuerzas Armadas aquí en Colombia y actualmente pues está en Bogotá y nos va a contar un testimonio realmente sorprendente, espectacular. No solamente de cómo Dios lo sana de una fuerte situación física donde padeció de cáncer, sino también nos va a hablar mucho sobre lo que es el amor del Señor Jesucristo y cómo restaura su vida, cómo lo ayuda a ser una persona diferente. Y sé que va a ser de impacto para muchos oyentes, para muchas familias, porque a veces sentimos que Dios como que no está en nuestras vidas, que Dios se nos va de la vida, que no sabemos dónde está Él, que ante momentos de tantas dificultades sentimos que se nos perdió. Y realmente Él siempre está con nosotros, dándonos unos mensajes espectaculares. Y el testimonio del coronel va a ser para exaltar el nombre de Dios, para decir que Él existe, que Él es real, que Él nunca se aparta de nosotros, que Él tiene el control de nuestras vidas. Y por eso quiero que estén muy atentos a este programa. Invita a tus familiares, si están allí distraídos, diles: ven, escuchemos este programa porque sé que va a impactar. Bien, me da mucho gusto saludarte y conocerte. Gracias, Rafael, buenos días. Primero que todo, gracias, Rafael. Primero, gracias a Dios por permitirme este momento, entrevistarme contigo y poder, mediante este escenario, dar a conocer mi testimonio de vida, un testimonio donde doy fe de la obra de Dios en mi vida, a través de una situación difícil y compleja que tuve de salud. Pero como tú lo decías anteriormente, no solamente es la restauración física, sino la restauración de todo mi ser, en todo el campo de mi vida, para reorientar lo que hace referencia a mi parte familiar, mi parte personal, mi parte laboral, redireccionar mi vida y entender perfectamente el mensaje de Dios mediante un hecho que se presenta en mi vida, un hecho que desafortunadamente sucede, pero que al término de todo lo sucedido no es desafortunado, porque fue una bendición haber podido realinearme con Dios, haber podido reencontrarme con Él, haber podido entender su mensaje, haber podido entender el propósito de Dios en mi vida, haber podido saber y depositar mi confianza en Dios. El hecho mío sucede, una persona, tengo 43 años de vida, nunca había tenido una situación compleja de salud, siempre pues el desarrollo de mis actividades normales sin ningún problema.
de un momento a otro tengo una situación física, voy al médico y me determinan un tumor maligno en la ampolla de Vater. La ampolla de Vater hace parte de los conductos biliares y es algo complejo. En ese momento los médicos me dicen, su tema es quirúrgico, vamos a cirugía. Llegamos a cirugía, a la preparación de la cirugía, llegamos a la cirugía y en el desarrollo de la cirugía se dan cuenta de que ya hay una metástasis en el hígado por la configuración que presenta el hígado. Me hacen unas biopsias y eso es lo que se determina. Bueno, los médicos, el protocolo médico ahí es suspenden la cirugía e inician un tratamiento alternativo con quimioterapias, pero se determina de máxima gravedad ya en el momento por la patología que presenta. Es ahí cuando inicia la obra de Dios en mi vida, pues como lo he reflexionado yo, si en ese momento me hubiesen hecho la cirugía y hubiese quedado sano, simplemente hubiese agradecido al hombre, hubiese agradecido a un médico, mi sanidad. Mi proceso inicia con unas personas o instrumentos de Dios en mi vida que van apareciendo poco a poco, entre ellos unos médicos, entre ellos unas guías espirituales, y empiezo a redireccionar mi vida en el camino de Dios. Hasta ahí un hombre plenamente confiado y con la confianza plena de que Dios me ha dado todo lo que yo había sido en mi vida, pero que tal vez yo no le había entregado a Dios lo que Él esperaba que yo le entregara. Una situación que, como ustedes la han escuchado, suena muy fuerte, suena muy preocupante, suena muy de máximo extremo de nivel, y así fue, no fue nada diferente, pero que desde el primer momento, cuando a mí me determinan eso, siento y puedo depositar la confianza mía en Dios, y veo cómo Dios empieza a obrar en mi vida, cómo Dios empieza a obrar dándome tranquilidad primero que todo, dándome ese sosiego que yo necesitaba frente a ese escenario tan complejo de vida, pero no solo era la obra interna, sino era la obra externa. Entonces me empieza a colocar instrumentos en mi vida y me coloca una serie de personas, como lo dije anteriormente, en el campo médico, en el campo de la medicina, en el campo espiritual, y mediante grupos de oración me entrego a Dios totalmente, y en la medida en que me entrego a Dios, Él va mostrando mi obra en recuperación, y los tratamientos que me voy haciendo empiezan a hacer efecto directo en mi cuerpo, y 5 meses después ya prácticamente mi cuerpo estaba sano. 5 meses después, donde la medicina y los médicos que me trataban en su momento no se explicaban cómo, después de una patología que la tuve el 26 de junio, a los primeros días de diciembre ya mi cuerpo estaba restaurado físicamente y yo había entendido el propósito de Dios en mi vida. Entonces entendí que esto fue un llamado de Dios, que no fue un llamado con sufrimiento como de pronto se pudiera malinterpretar, de que tuve que sufrir para encontrar a Dios. No, de que tuve que pasar un momento de reflexión, que quizás es este, y muchas personas lo vivirán desde otro punto de vista, donde Dios se manifiesta y le dice a uno, usted no va por el camino que es, usted tiene que redireccionar su vida. Y logro enfocar toda mi vida hacia Dios, entregarme totalmente a Dios, y el día 23 de febrero de este año, después de haberme practicado todos los exámenes, los médicos deciden nuevamente hacerme la cirugía que en un principio no me habían podido hacer, para que fuera totalmente curativa. Cuando me hacen esa cirugía, los médicos dicen, ¿qué pasó acá? Esto es un fenómeno que no lo entendemos, porque lo mismo que encontramos en la primera cirugía en el hígado, lo volvemos a encontrar acá, pero resulta que las biopsias salen todas negativas. O sea, físicamente no tiene una explicación, físicamente no tiene algo que nos diga sucedió esto. Simplemente el médico dice, aquí hay una obra de un ser superior, de un ser supremo que lo ha sanado. Ese ser supremo se llama Dios, y yo lo quiero reconocer en ese momento mediante ese testimonio de vida, de fe, de nunca perder la fe, de saber de que siempre hay un Dios que está por encima de nosotros, y que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todo lo que nosotros vivamos en esta vida, depende de un propósito divino.
Aquí nosotros no estamos simplemente porque las cosas suceden. Todo está guiado por un ser supremo que se llama Dios y que es quien rige y direcciona todos los momentos de nuestras vidas. Ahí en ese momento de mi cirugía, entonces queda todo el mundo sin explicación alguna de qué fue lo que sucedió, qué pasó. Y los médicos, vuelvo y repito, simplemente reflexionan sobre el punto de decir, aquí hay una fuerza superior. No lo reconocen directamente, sino simplemente dicen, aquí hay una fuerza superior, y esa fuerza superior es la que ha permitido que usted se haya sanado hoy. Bien, coronel, lo que tú nos cuentas es bien impresionante porque hay muchas personas que dicen, ¿dónde está Dios ante esta dificultad física? ¿Dónde está Dios ante esos problemas, como tú lo has dicho? ¿Dónde está Dios ante esos problemas, incluso ante situaciones tan complejas que a veces se dan en la vida militar? Y es la infidelidad, la separación, problemas familiares muy fuertes. ¿Dónde está Dios? Y es algo que es como muy cotidiano. Pero bueno, síguenos contando de ese milagro tan hermoso que tú allí pues vivenciaste. Y cuando descubren que realmente esos médicos descubren que la enfermedad se les fue, ¿cuál fue la reacción? ¿Recuerdas alguna anécdota específica? ¿Y tú qué con tu familia? ¿Tú qué pasó después de allí contigo? Bueno, ¿qué pasa desde un principio, Rafael? Porque la verdad es que, como te lo conté, eso solamente me trajo cosas positivas en mi vida. O sea, al término ya hoy un hombre totalmente sano, en el nombre de Dios. Solo puedo decir gracias Dios, porque si esto no hubiese sucedido en mi vida, tal vez yo no hubiese reflexionado sobre lo bueno o malo que yo estaba llevando en mi vida. Problemas en mi familia, problemas en mi situación personal, a veces laboral, porque uno es un hombre del mundo, uno es un hombre como el normal de cualquiera de las personas que me están escuchando el día de hoy en este testimonio de vida, que no tenemos a Dios presente en nuestras vidas y nos vamos alejando de esa línea original divina con la que nacemos y con la que venimos a este mundo, y simplemente actuamos como el normal de la gente. Actuamos con la rapidez de la vida, actuamos con la rapidez de las cosas materiales, actuamos con la reacción a la tentación que nos coloca el mal en el camino de nuestras vidas. Y esa tentación está en las cosas banales, en las mujeres, en dejar lo más importante en segundo plano. Y lo más importante para Dios es nuestra familia. Lo más importante para Dios es el fortalecimiento de ese núcleo familiar donde todo está encaminado hacia Él mediante una pareja que nos permite tener nuestros hijos y ser personas bendecidas por Dios. Y tal vez en muchas oportunidades eso pasa a un segundo plano porque no lo vemos importante en nuestras vidas. Cuando a mí me sucede este tema, establezco cuáles son las prioridades de mi vida, y es de las cosas que le agradezco a Dios, y es de focalizar nuevamente qué es lo verdaderamente importante en mi vida, y reflexiono sobre que lo verdaderamente importante en mi vida son las personas que están a su lado, y son su esposa, son sus hijos, son sus madres, son sus hermanos, y muchas veces ellos, vuelvo y repito, pasan a un segundo plano porque tú crees que ellos son fijos en tu vida, porque tú crees de que ellos siempre donde tú llegas los encuentras, y por eso muchas veces se ven problemas de familia, muchas veces nosotros vivimos situaciones muy complejas al interior de nuestros hogares, porque creemos que siempre están fijos ahí, y están fijos físicamente, mas no están fijos desde el punto de vista de la conciencia, bajo el punto de vista de la entrega mental y sentimental que uno cree que tiene en su hogar. Entonces, al término de todo este episodio que te he contado, inicialmente lo que me detectan, mi tratamiento, nuevamente la cirugía, solamente aprendí a darle importancia a las cosas de mi vida. Lo más importante en mi vida hoy, primero Dios, segundo mi familia, mis seres queridos, porque les aprendí a dar el valor que tenía que darles. Y yo sé que solamente Dios quiso mostrarme estas cosas. O sea, a mí no me sucedió esto para sufrir, porque yo no sufrí. Obvio, son momentos difíciles, son momentos de preocupación, y en determinado momento tú dudas de las cosas, pero que en el caso mío, en el caso particular, nunca dudé, y por eso hoy doy gracias a Dios en este testimonio de vida. Y es el decir, Señor, tú desde un principio me dices la certeza, no la seguridad, sino la certeza de que tú estabas obrando en mi vida y me estabas mostrando un camino que tal vez yo me estaba desprendiendo de él, que tal vez como ser humano
irracional muchas veces que es uno, no se da cuenta de qué está sucediendo en su propia vida. Y simplemente uno actúa por efecto natural del afán del día, del afán de las situaciones y circunstancias, y no nos permite definir claramente qué es lo importante. Con esta situación de vida que me pasa a mí, porque es una situación de vida, así lo miré, simplemente en conclusión digo yo hoy, después de haberlo superado, gracias Dios por haberme permitido vivir este momento, porque me di cuenta que tú eres lo máximo, que después de Dios no hay nada, que no se mueve absolutamente nada sin Él, sin su poder, sin su autoridad, que todo lo que nos sucede en esta vida depende y lleva un propósito de Dios, que debemos aprender a creer en Dios, a que sea fuerte, sea grande el problema, sea como sea, simplemente ten fe, ten certeza de que hay un Dios que desde arriba te está mirando, que en todo momento te está observando y que conoce tus preocupaciones, y que si tú te entregas a Él, que si tú le colocas en tus manos, sus tiempos serán perfectos. No esperes los tiempos de los humanos, espera los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Al cabo de mi situación de salud, hay otros desenlaces ya en mi vida profesional, y es de que me logro recuperar, logro obtener un ascenso, apenas los tiempos se me dan, y logro recibir unos cargos significativos que gracias a Dios, a mis jefes, a mis superiores, y a Dios que me quiere ver en estos sitios con algunos propósitos marcados, y lo que yo todos los días le pido a Dios, Señor, que todo lo que yo haga parte de tu propósito mío aquí en la tierra y que lo pueda cumplir, se dan, y sus tiempos son perfectos, cronológicamente como si se hubiesen programado. Entonces soluciono mi problema de salud, puedo ascender a un grado inmediatamente superior, puedo recibir un cargo, y hoy en día lo desempeño plenamente confiado y seguro en Dios, pudiendo transmitir su palabra, pudiendo transmitir su fe ante mucha gente, fortaleciendo a veces esos grados de incredulidad que encontramos en personas porque no creemos de que es que el mundo está aquí en la tierra, y el mundo no está aquí en la tierra, el mundo está en la obra divina de Dios, que hace todo para que todo pueda suceder, Rafael. Entonces, eso es en términos generales, ese testimonio de vida, donde vuelvo y repito, la obra de Dios se marca perfectamente en mi recuperación, en cómo me muestra los caminos, en cómo me permite establecer las prioridades de mi vida, en cómo logro focalizar yo de que lo más importante es mi familia, de que lo más importante son mis seres queridos, de que si yo tengo ese calor humano en mi hogar, de que si yo tengo fortalecido mi hogar, ahí encuentro yo esa base para poder iniciar cualquier proyecto y poderlo culminar con la obra y la gracia de Dios. Bien, oyentes, fíjense lo importante, está hablando un coronel de la República, un coronel de aquí de Colombia, y nos está diciendo desde lo profundo de su corazón que sí hay que creer en Dios. Nos está hablando alguien que tuvo una experiencia maravillosa, trascendental con el Señor, y él fue de esos que realmente se quedó con Jesús. Acordamos el pasaje bíblico cuando dice que habían 10 leprosos y Jesús los sana, y los 9 se van, dan la vuelta y se van simplemente al mundo común y corriente. Pero hubo uno que se devuelve y se queda hablando con Jesús, y empieza a decirle el Señor, a restaurar su vida, a restaurar su hogar, a decirle gracias por quedarte, y ve y da testimonio. Y lo interesante del coronel Edgar Alberto Rico es que él es un hombre, si ustedes tuvieran la fortuna de tenerlo aquí al lado, a su lado, verían un hombre muy conmovido por la presencia de Dios en su vida, donde él testifica más que su sanidad física, es como Dios realmente cambia corazones, y por tanto él nos está diciendo no desfallezcas ante la situación que tengas, independientemente si es familiar, independientemente si es de salud, no dudes que Dios está allí haciendo su obra, haciendo su milagro maravilloso, porque Él no nos desampara. Y acuérdate, si
el testimonio que están dándonos ahora, en este momento tan especial, un hombre tocado por Dios, si lo está dando es para exaltar el nombre de Dios, para exaltar que realmente Él existe, que Él no te deja solo, que no estás completamente abandonada, sino que Él hace su obra. ¿Cómo en este momento tú experimentas a Dios en tu vida? ¿Cómo lo estás viendo en este momento? La presencia de Dios es permanente en mi vida. Las manifestaciones, las revelaciones de Dios en mi vida son permanentes. Ese gozo que siento cuando estoy en comunicación con Él, he aprendido a comunicarme con Él en todas las áreas de mi vida. Vuelvo y repito, lo primero que hago todos los días cuando despierto es dar un gracias a Dios, cuando me acuesto es un gracias a Dios, porque está en mi vida, hace parte de mi esencia, hace parte de mi ADN. O sea, no considero mi vida en estos momentos algo que me suceda o algo que vaya a enfrentar sin Dios. Aprendí a conocerlo y precisamente yo creo que se cumplió el propósito de Dios en mi vida con este hecho que les he comentado. ¿Y por qué? Porque aprendí a creer en Él, aprendí a creer con certeza, no ni siquiera con fe, con certeza, que es mucho más, es estar seguro de que Dios obra en nuestras vidas, de que Dios conoce los momentos difíciles que cada quien pasamos. Todo el mundo tiene un momento difícil, todo el mundo tiene una preocupación, todo el mundo tiene situaciones y circunstancias que tal vez en determinado momento lo lleva al desconsuelo, lo lleva a la desesperanza, lo lleva a perder la fe. Y ahí es donde yo quiero, mediante este testimonio de vida, decir: no hay que perder la fe, no hay que perder la certeza de que hay un Dios que conoce nuestras preocupaciones, de que hay un Dios que sabe qué necesitamos nosotros. Simplemente sus tiempos hay que esperarlos que lleguen, porque sus tiempos son perfectos. A veces no podemos decir que Dios actúe como nosotros queremos que Él actúe, hay que dejarlo que Él actúe conforme y tal Él considera que debe actuar en cada una de nuestras vidas, bajo su propósito, bajo sus lineamientos, que Él nos muestre qué quiere Él de nosotros. No es fácil entenderlo, porque las vicisitudes de la vida se van marcando y traen consigo unas consecuencias grandes, y como muchos oyentes nos pueden estar escuchando en este momento, con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas al interior de sus hogares, al interior de sus trabajos. Y cada quien, cuando uno se enfrenta a una situación difícil en la vida, que uno nunca espera que le lleguen, porque de hecho nunca está preparado para que le lleguen, son cosas que en el momento en que le llegan a la vida de uno solamente traen preocupación, desconsuelo y desesperanza. Pero que es ahí donde, mediante la reflexión, y es ahí donde Él necesita de nosotros, mediante la colocación de los problemas en las manos de Dios. Hay que creer en Dios, hay que tener fe y certeza que ese ser supremo que está allá arriba mirándonos en todo momento y que nos está observando, Él nos conoce, y simplemente esperemos sus tiempos, que sus tiempos son perfectos, pero esperémoslos con fe, esperémoslos con entrega, esperémoslos con certeza que su tiempo va a llegar. No hay que preocuparnos tanto, porque somos seres humanos y a veces queremos que las cosas se den a nuestro acomodo. Esperemos los tiempos de Él, que son perfectos. Yo he tenido la fortuna de poder atender a varios militares dentro de la parte psicoterapéutica, y he tenido que atenderlos debido a situaciones de adulterio o situaciones de separación. Y a veces la vida militar, por las investiduras que se tienen, a veces hay un poco, digamos, ese grado militar hace que en ocasiones no miremos a nuestro hogar, y a veces tienen que viajar tanto, y la vida de familia se complejiza un poco, y a mí me inquieta mucho porque a veces no se escucha. O sea, hay grados de soberbia impresionantes en ocasiones se presentan, y no se escucha, el hombre no escucha, y simplemente se dedica tal vez a tener mujeres, y se olvida realmente de ese núcleo familiar, ese núcleo de la sociedad que es la familia, y se le hace mucho daño a sus hijos, se le hace mucho daño a la mujer. ¿Tú qué le dirías en este momento a tus compañeros? Porque sé que hay militares o exmilitares que están escuchando este testimonio, a esos hombres que tal vez son muy arrogantes y que tienen esa prepotencia y esa altivez y no permiten realmente dejarse llevar por la presencia de Dios. ¿Tú qué le dirías a ellos? Rafael, sin duda alguna, el tema que usted me toca en este momento es supremamente importante. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios que pude redireccionar en mi vida fue haber focalizado el esfuerzo a lo más importante, que es la familia.
La familia es el núcleo que lo rodea a uno, es el núcleo donde se encuentra el calor y donde siempre lo van a esperar a uno como militar. Muchas veces el mando, el grado, las posiciones sociales que le generan a uno el hecho de ser militar, lo desprende a uno de lo que es el hogar. Como tú lo acabas de decir ahorita, nuestra idiosincrasia gira en torno a, en muchas ocasiones, a situaciones de poder, a muchas situaciones en circunstancias de creer que uno lo tiene todo simplemente porque un mando lo puede ostentar uno. Y resulta que esas cosas son pasajeras, Rafael. Lo más importante para nosotros, sin duda alguna, es el hogar, es la familia, es su esposa, es sus hijos. Es focalizar todo el esfuerzo hacia ellos. Ellos son los que siempre lo están esperando a uno en la casa, Rafael. Uno, por las mismas situaciones y circunstancias de su trabajo, viaja a un lado, viaja al otro lado y se expone a las tentaciones, y eso no es oculto para nadie, pero es ahí donde esa fuerza interior lo tiene que marcar a uno y decir qué es lo más importante que uno tiene. Uno no puede colocar en riesgo su hogar por un momento de felicidad, por un momento de tentación. Uno, por el contrario, debe amar a su esposa, debe amar a sus hijos, debe amar a su familia. Es lo más importante, y ante la obra de Dios así es. Él nos une en un altar, Él nos une con unos principios donde nos dice que hasta que la muerte los separe. Pero eso se tiene que hacer con lealtad, eso se tiene que hacer con fidelidad, eso se tiene que hacer con unos puntos de conciencia totalmente tranquilos y absolutos, de saber de que nosotros estamos obrando y actuando bien, y que el momento en que nosotros regresemos a nuestros hogares, regresemos allí y podamos dar un abrazo sincero, un abrazo caluroso, diciendo gracias Dios porque he llegado a mi remanso de paz, que es el hogar de nosotros, que es el sitio donde tú encuentras esa almohada de tranquilidad y encuentras a ese hijo que una vez golpeas tú la puerta, le abre con gran emoción y le dice: papi, te extrañé mucho. Y así su esposa y así su familia. Y mire que esta situación que yo viví personalmente, quizás a lo que yo más le agradezco a Dios en medio de todos los agradecimientos que obviamente tengo, es haber podido focalizar mi esfuerzo en mi familia y el haberme dado cuenta de que en ese momento difícil lo único que yo tenía era familia, porque en determinadas situaciones o circunstancias todo el mundo se empieza a desprender, todo el mundo se empieza a ir, y al principio tú encuentras mucha gente. Eso no lo generalizo porque hubo gente, particularmente mis superiores, mis amigos, siempre me acompañaron con una entrega absoluta frente a lo que yo viví, pero que mi familia siempre, cuando yo me acostaba en el hospital, era la última que veía, y cuando me abría mis ojos era mi esposa. Entonces eso me sirvió a mí para decir: Dios mío, yo tal vez en mi vida he actuado mal. En muchos momentos no le di la importancia que tenía que haberle dado a ella. ¿Cómo se llama ella? Natalia Chávez. Mándale un mensaje. Bueno, a Natalia le mando un mensaje en este testimonio de vida, decirle gracias, amor, porque me acompañaste en este momento difícil en mi vida, que me sirvió para valorarte con todo lo que tú traes para mí, a mi hija, que se encuentra en este momento aquí al lado mío. Decirles que fueron mi fortaleza, que fueron como esa varilla que no permite que uno se derrumbe en un momento de estos, y que hoy solo me queda decirles que los amo. Qué precioso que un hombre le diga eso a su esposa, ¿verdad? Y sé que hay mujeres que en este momento pues están solas, que no se sienten cerca a su esposo porque tal vez están mirando a otras mujeres, pero realmente quien transforma corazones, como estamos escuchando este testimonio tan conmovedor del coronel Edgar Alberto Rico, es que realmente Dios es el único que puede transformar, el único que puede ayudarnos a restaurar nuestros hogares, el único. Y por eso no podemos perder nunca la esperanza. Estamos en este momento haciendo este programa directamente donde él vive aquí en un batallón, aquí en Bogotá, Colombia. Y es lo hermoso como alguien se atreve a decir: Dios existe, Dios es real, no pierdas tú las esperanzas. Y cuando yo le dije que el mandar ese mensaje a su esposa es para que nosotros los hombres nos sensibilicemos de que Dios sí restaura corazones, de que Dios sí hace posible un cambio de vida, porque
Actualmente se cree que realmente la fe se ha disminuido y que la fe está muy minada, pero no es así. Con toda la apertura que el Papa Francisco ha hecho, con toda esa teología del salir afuera, el colocarnos unos tenis y salir realmente por los necesitados, es lo que él nos está diciendo, que seamos de avanzada, que no nos quedemos simplemente allí lamentándonos con las situaciones, sino que creamos. Y el testimonio no solamente de que nos está compartiendo de su sanidad física, de esa sanidad que Jesús obró de ese cáncer, sino es más el cáncer más fuerte que hay de todos, que es la desunión y la desintegración familiar. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, Rafael, indiscutiblemente eso es verdad. O sea, hemos llegado al punto de perder los valores en familia, de perder los valores en nuestra sociedad, simplemente porque nos dejamos llevar por momentos de tentación. Y a veces tenemos que pasar por circunstancias de la vida donde en la vida misma, por intermedio de Dios como instrumento en nuestras ocasiones, nos dice: la vida es esta, lo más importante es esto, lo más importante es la familia, lo más importante es el amor de Dios, lo más importante es la unión. Eso es lo que nos lleva a nosotros a triunfar. Muchas veces queremos cosas que no son importantes en nuestras vidas y desfocalizamos lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es sentir usted su conciencia tranquila de que tiene un hogar lleno de principios, lleno de valores, que con limitaciones muchas veces, porque pues nadie tiene lo que desea totalmente, pero tampoco lo que desea es lo importante para vivir. Y que de amor, de comprensión, de unión, están hechos los grandes logros, Rafael. Aquí es donde nace el principio al éxito, el principio de encontrar esa tranquilidad espiritual. Como tú lo decías ahorita, Dios a mí me ha sanado física, mental y espiritualmente. Física, con mi sanidad; mental, porque logré focalizar los esfuerzos de mi vida hacia mi familia, hacia las prioridades de mi vida, logré redireccionar mi vida; y espiritualmente, porque todo se lo debo a Dios, porque esa obra y esa gracia de Dios permitió mi sanidad. Esa obra y esa gracia de Dios permitió que yo sea quien soy hoy en día, un hombre tranquilo, un hombre que en todo momento y en todo lugar donde yo me encuentre, sé que tengo la protección divina, de que sé que estoy cumpliendo con un propósito de Dios donde quiera que yo esté. Y eso me hace feliz, eso me hace sentirme tranquilo, eso me hace acostarme y que el sueño me pueda conciliar mi sueño. Eso me hace que al abrir los ojos los abra con una esperanza grandísima de un nuevo día. Eso me hace abrir mi mente al servicio de mis hombres, al servicio de mis soldados, al servicio de todo el personal que está bajo el mando mío en este momento, y decirles que solamente encuentran en mí una persona que les habla y actúa con la total transparencia del mundo, que no hay necesidad de direccionar las cosas hacia otros lados, con mentiras, con cosas que no son, que a veces nos acostumbramos a hacerlas simplemente por lograr propósitos personales. No, este cambio mío, esta obra de Dios en mi vida, ha tenido, vuelvo y repito, un redireccionamiento físico, mental y espiritual, y la conclusión de estas tres áreas es un hombre entregado a Dios hoy en día, un hombre creyente absolutamente en la obra de Dios en nuestras vidas, un hombre con una vida tranquila, en la cual pienso y le pido a Dios todos los días sabiduría para que me continúe marcando este destino, que estoy obrando bajo la conciencia plena del ser humano, de saber que estoy haciendo las cosas bien, de que ese mundo donde anteriormente lo vivíamos con incertidumbres porque hacíamos cosas que no estaban siempre bien hechas desde el punto de vista del comportamiento como ser humano ante la sociedad, y siempre eso le genera a uno preocupaciones, incertidumbres, y vive uno intranquilo muchas veces. Hoy en día vivo totalmente tranquilo. Hoy en día mis días son días de Dios, que si a veces las cosas no se dan como uno cree que son, simplemente digo: Señor, haz tu santa voluntad, y sé que esto me va a conllevar a tal cosa, pero lo recibo con tranquilidad, lo recibo con la presencia de vida y no con el desespero del ser humano normal que espera que todo se dé bajo su acomodo simplemente para lograr sus propósitos. Los propósitos no son nuestros, los propósitos son de Dios,
Entonces, como son de Dios, tú aprendes a recibir las cosas con tranquilidad, a tener esa conciencia plena de que tú estás haciendo las cosas bien, pero que si hay situaciones que no se dan como tú esperas que se den, simplemente eso es un conducto para que lleguen cosas mejores, Rafael. Y soy testigo de ello porque en algún momento pues este programa, para poderlo haber grabado, se presentaron muchas situaciones donde no se podía por tantas tal vez situaciones que tú tenías, y en un momento que íbamos a grabarlo resulta que no estabas aquí en Bogotá, sino te tocó viajar a otra ciudad. Y cuando yo te llamo me dices: Rafa, por favor, ora, vamos a orar porque hay una situación muy compleja que estoy vivenciando en este momento dentro de mi trabajo y es importante que oremos. Fíjate que ya lo colocas como número 1. Antes no, ni por las esquinas aparecía Dios. No, antes actuaba como un ser normal, que espera que los eventos físicos se produzcan por sí solos, y resulta que no. Siempre en todo evento que nosotros enfrentemos en nuestras vidas, frente a todas las situaciones buenas, malas, como la queramos mirar, porque para lo que para alguien es bueno, para alguien es malo, y así sucesivamente, debe estar Dios. Debe estar Dios porque, repito, cumplimos un propósito de Él en nuestras vidas. Cumplimos un propósito de Él en el desarrollo de todas nuestras actividades diarias, y solamente podemos dejar las cosas en manos de Él, que se haga su santa voluntad, que Él nos guíe, que Él nos oriente, y que nos permita, eso sí, por intermedio de la sabiduría, tomar las mejores decisiones. Coronel, hay algo que dentro de la comunidad que nosotros tenemos a nivel virtual con mi esposa, y es, hay una cosa que tú tocaste, y es que todo obra para bien. Es en un principio que nosotros utilizamos: todo lo que se da después de que estamos en la presencia de Dios, todo obra para bien. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de todo lo que tú estás diciendo, y es que básicamente si nosotros tratamos de hacer las cosas desde nuestra propia perfecta y hermosa y santísima voluntad, o sea, el ego, ¿no es cierto?, las cosas no se dan de la misma manera que cuando uno está con Dios. Tú has enfatizado mucho la paz que yo siento en este momento, la serenidad que tengo, la forma en que yo llego a mi altar familiar, a mi hogar, que ya lo siento con una tranquilidad impresionante. O sea, las cosas cambian de una manera radical cuando uno realmente está con Dios. Y antes en el mundo uno creía que estaba muy bien, uno sentía que eso todo era, mejor dicho, la panacea, que tener dinero, que tener el último carro, que tener el último teléfono celular, por decir algo así, o sea, tener las mejores marcas, que tener mujeres aquí y allá, que uno es feliz. Y eso es una mentira. Eso es lo que hace el engaño del mal para desviarnos de lo fundamental, que es Dios, y luego, como tú lo dijiste, como segunda prioridad en nuestras vidas, que es la familia. Así es, Rafael. Nada es completo si tú no tienes una tranquilidad de conciencia. Y esa tranquilidad de conciencia solamente la logras cuando tú entiendes de que estás cumpliendo un propósito de Dios aquí en la tierra. Cuando tú entiendes de que, vuelvo y repito, hay momentos buenos, momentos malos, cada quien los mira como los quiera mirar, pero muchas veces esos momentos que no se dan cuando tú quieres, simplemente son un conducto para llegar a algo más grande que Dios le quiere dar a uno en la vida. Nos afanamos, nos preocupamos: ¿por qué no me salió esto? ¿Por qué no me salió lo otro? Yo soy el más de malas, yo soy el más no sé qué. Y empezamos a generar una cantidad de cosas que solamente existen en nuestra mente como ser humano, pero que no están alineadas con un propósito de Dios. Cuando ya nos alineamos con ese propósito de Dios, decimos: Señor, ¿tú quisiste que las cosas fueran así? Muéstrame, eso sí, la enseñanza de lo que estoy viviendo en este momento. Permíteme entender con discernimiento qué me quieres mostrar en este momento. Y cuando tú actúas bajo esa conciencia, pues sencillamente el tiempo de Dios se da y te muestra las cosas, y te das cuenta de que muchas veces pierdes para ganar cosas más adelante, de que simplemente lo que no te llegó no te convenía, de que simplemente lo que no llegó en su momento no era para ti. Pero hay que tener esa tranquilidad de conciencia, tranquilidad de entendimiento, de saber, pues repito, no pensar como ser humano terrenal, sino pensar en que siempre hay una comunicación divina con Dios Supremo, que es quien nos coloca a nosotros en los momentos donde nosotros debemos estar. Sencillo, y hay que tener esa tranquilidad de conciencia, diría yo, porque es que por algo que no nos salga a nosotros, ya inmediatamente viene un cuestionamiento hacia nuestras vidas.
¿y por qué tal cosa? Y yo debí ir. No, simplemente a veces las cosas no son como nosotros queremos que sean, sino son como Dios quiere que sean para cada uno de la vida de nosotros y para la gloria de Dios aquí en la tierra, Rafael. Coronel, cuando uno recibe el milagro, y se da muchas veces, que a veces, como yo te decía, esos 10 hombres que estaban allí enfermos y 9 se van y uno se queda, pero a veces nos pasa eso cotidianamente. Dios hace el milagro en nosotros y realmente nos olvidamos de él, se nos pasa. ¿Cómo hacer para uno mantenerse firme después del milagro? Porque es que los milagros los tenemos cotidianamente, sino que nosotros no hemos agudizado nuestros sentidos espirituales para poder decir, Señor, es que tú siempre estás en nosotros constantemente. Entonces nos recibimos el milagro, pero no empezamos a hacer cultura de reino, no empezamos a hacer cultura realmente para empezar a estar allí sumergidos en la presencia de Dios, y fácilmente, por una condición humana, como bien tú has dicho, empezamos simplemente a olvidársenos, se nos va quitando como la emoción, porque ya se vuelve simplemente algo emocional y no algo realmente de trascendencia y de cambio. Y tú lo hablas desde tu corazón, porque como les decía oyentes, yo estoy viendo la cara del coronel y la emoción que coloca, sus sentidos que coloca cuando dice Dios está en mi vida, Dios transformó mi corazón y me he mantenido. ¿Tú cómo haces después de ese milagro? ¿Qué haces? Por ejemplo, ahora veo que allí en una silla, aquí estoy en el apartamento donde vive el coronel, y hay una Biblia, por ejemplo, abierta. Eso quiere decir que tú no la tienes en el Salmo 91 para que los demonios salgan corriendo de la casa, ¿sí? ¿Entender? Sino que tú la pones es por obra, o sea, empiezas a no ser solamente un oidor pasivo, sino un oidor activo, o sea, empiezas a poner la palabra por obra, como lo dice Santiago. ¿Cómo ha sido tu vida espiritual? O sea, ¿tú cómo fortaleces ese milagro que recibiste? Porque no podemos solamente recibir el milagro por el milagro, sino tenemos que fortalecer esa presencia de Dios. ¿Tú cómo lo haces en tu generalidad? Rafael, yo creo que eso es quizás de los temas más difíciles, ¿no? Porque el ser humano, y así actuamos diariamente, recibe lo que quiere y se olvida, y se mira de dónde, no focaliza esa línea de agradecimiento y de sostenimiento. Y en el campo espiritual es aún más difícil. Es aún más difícil porque es algo que nace del corazón, que nace de su conciencia, que nace de ese entendimiento y esa comunicación perfecta con Dios. Entonces, ¿cómo se hace? Seguir. Pero yo creo, Rafael, que cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida es más fácil. Tú no debes mirar simplemente un hecho físico que acaba de suceder, sino que hay que mirar todo en conjunto. Espero que eso es complejo. O sea, te lo digo complejo porque es que hay personas que ya... O sea, yo como psicólogo veo cuál es el propósito de Dios en la vida de él y sé qué es lo que está haciendo, pero la gente no lo comprende. O sea, dentro de todo el diálogo que he tenido contigo, inclusive antes de que estuviéramos grabando, tú hablas del propósito de Dios. O sea, tú lo descubres cuando hay una sanidad física. ¿Sí ves? O sea, ¿qué es el propósito de Dios para la vida de nosotros? Ya que tú estás enfatizando, porque es un punto crucial en muchas personas. El propósito de Dios en nuestras vidas es de que nosotros existimos porque Dios quiere algo de nuestras vidas aquí en la tierra. Nosotros estamos por algo. Unos tienen una carrera profesional, unos son médicos, arquitectos, militares, lo que sea. Y cada quien cumple un propósito de Dios en esta vida. Nosotros no estamos por obra del azar, nosotros no estamos por obra del destino, estamos por obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, simplemente reflexionamos con tranquilidad frente a los eventos que suceden en nuestras vidas. Decimos, y si tú eres un hombre de Dios, si tú estás con Dios, dice, Señor, sencillamente no es lo que yo quería, pero es lo que tú querías. Y si es lo que tú querías, bienvenido sea para mi vida. Y hay una resignación de entendimiento. Hay una comprensión de entendimiento de las cosas que suceden en nuestras vidas. No es fácil, podrá parecer fácil decirlo, pero es muy difícil entenderlo. Porque siempre trabajamos sobre metas, trabajamos sobre objetivos y queremos que se cumplan a nuestro acomodo, pero resulta que muchas de nuestras metas no están alineadas con los propósitos de Dios. Y priman los propósitos de Dios acá, por eso es que las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Pero cuando logramos alcanzar esa comunicación con Dios, ese entendimiento con Dios, pues casi siempre nuestras metas se cumplen porque son metas de Dios. Y alcanzamos lo que queremos cuando colocamos nuestras preocupaciones en manos de Dios con fe y con certeza, lo logramos, y por eso decimos gracias Dios porque este año fue tal cosa.
pero no fue simplemente que pues, tú te acordaste de Dios el último día del 31 de diciembre. Si tú te das cuenta, has venido construyendo ese propósito, construyendo esa meta que tú vas a lograr, construyendo esa comunicación con Dios que te permite llegar a donde tú quieres llegar. Y si tú no llegas, no hay que preocuparse, simplemente es el destino donde Dios quería que tú llegaras. Y así es más fácil entender la vida, así es más fácil encontrar esa comunicación con Él y permitir entender con tranquilidad lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Hay que apartarnos de lo que nosotros queremos y hay que pegarnos más a la comunicación con Dios para cumplir su propósito de vida. Te cuento, coronel, y de igual manera a los oyentes, nuestra comunidad se llama Shekinah de la Misericordia, y Shekinah es un nombre hebreo que significa presencia de Dios. Para comprender el propósito de Dios en nuestras vidas no implica que nosotros tenemos que volvernos unos predicadores de la palabra o tenemos que irnos por todos los mundos, por todos los países del mundo para tratar de ser un discípulo del Señor. El primer ministerio que tenemos es nuestro hogar. Para entender ese misterio tan hermoso que es el propósito de Dios en nuestra vida es estar sumergidos en la presencia de Dios y que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Que tal vez quiere que seamos un esposo ejemplar, ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Que tal vez quiere que tú realmente sepas comprender como mujer qué es lo que está sucediendo en tu hogar y que tú te mantengas fiel a ese vínculo matrimonial, así tu esposo se haya ido, pero que tú te mantengas fiel y firme ante ese propósito. Ese es el propósito de Dios en tu vida. O sea, que tú tengas la capacidad de transmitir la presencia de Dios, o sea, el amor, que tú seas amoroso, como tú has hablado frente a la parte familiar, que a propósito pues te felicito y doy el nombre de Dios, exalto el nombre de Dios, precisamente porque tú amas a tu familia en este momento, le das el énfasis a tu familia, y me imagino que tu esposa va a estar súper feliz. De igual manera, pues al ver tu corazón veo el corazón de ella, al ver tu hija veo el corazón de tu esposa, y te felicito por esa unidad que tienes. Ese es el propósito de Dios en tu vida, y mira que inclusive a esta enfermedad que tienes, mira cómo está trascendiendo. Si te das cuenta, estamos llegando a tantos países, a tantas familias. Si ves que en ningún momento hace uno no se lo imagina. Y tú me decías algo antes, me decías algo tan precioso, me decías: Rafa, es que yo necesito contar este testimonio. Incluso pues saludamos a Dora Poveda, pues ella es mi prima y que tiene un grupo de oración muy hermoso. El Señor la utiliza de una manera sobrenatural, y ella pues obvio que también tuvo que ver dentro de ese proceso de sanidad, porque fue un instrumento del amor de Dios. Y tú decías, como dice la canción del profeta, tengo que gritar, ay de mí si yo no lo hago, así como dice la canción. Y necesariamente es eso, el propósito de Dios en nuestra vida es hacer la voluntad del Señor, es dejar que Él nos utilice como Él considera, y en este momento te está utilizando para llevar un testimonio a muchos países. Sí, Rafael, y con lo que quiero dar con este testimonio de vida que estoy dando es fortalecer la fe de muchas personas que pasan momentos difíciles, que pasan momentos en los cuales las cosas no se dan como uno quiere que se den, pero que nunca perdamos ese norte de fe hacia Dios, que nunca permita que nosotros nos desprendamos de Dios simplemente porque las cosas no se dan como nosotros queremos que se den. Hay veces que Dios nos coloca momentos difíciles en nuestras vidas simplemente para mostrarnos cosas. Tengamos siempre una fe absoluta en Dios, tengamos una certeza totalmente en Dios, en que hay un ser supremo que siempre nos guía, que siempre nos protege, que siempre nos ilumina y que siempre quiere lo mejor para nosotros, pero que vuelvo, repito, en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy en día, en circunstancias nos toca vivir momentos complejos para entender cuál es el verdadero valor de Dios en nuestras vidas, pero que una vez lo conocemos, solamente podemos decir gracias a Dios, porque eso no fue un momento difícil, sino fue un gran momento en mi vida que me permitió redireccionar todos los aspectos personales, los aspectos laborales, los aspectos de familia, y que simplemente la conclusión es una: no podíamos seguir la vida como la llevábamos. Dios nos quiere con un propósito en la vida y nos pone a conocer estos momentos para cumplir esas metas, para cumplir esos objetivos, y hay que mirar la vida con expectativa positiva, hay que mirar la vida hacia adelante con un futuro promisorio, amando a nuestros seres queridos, teniendo esa conciencia tranquila de hacer las cosas bien, de orar siempre en Dios y de permitir de que todos estos testimonios de vida lleguen a mucha gente que no cree en Dios, que no confía en Dios simplemente porque las cosas no se dan como uno quiere que sean, y es tan débil nuestra fe
que al otro día amanecemos y decimos, ¿de qué me sirve creer si no se me dan las cosas? Y simplemente Dios lo está observando y al otro día le da una respuesta positiva y uno termina entendiendo por hecho las cosas, ¿no, Rafael? Entonces, es eso. Gracias, porque ese testimonio de vida espero que llegue a mucha gente, que solamente quiero decirles: tengan fe, crean en Dios, que los momentos que pasamos en nuestras vidas no son momentos definitivos, no son momentos en los cuales nos tienen que llevar a situaciones de desesperanza, sino que por el contrario, entre más momentos, entre más situaciones vivamos en nuestras vidas, debemos fortalecernos espiritualmente, debemos fortalecernos en nuestra familia, en nuestros seres queridos, y así logramos cumplir todos los propósitos de vida que nosotros queremos que sucedan. Y entonces, respondiendo a la pregunta que yo te hacía con respecto de cómo es tu cotidianidad frente a ese milagro que sea y después cómo te mantienes, muchas de esas cosas están en la oración, en la lectura de la palabra, en la misma unidad familiar, el no estar colocando la mirada donde no se corresponde. Ya los hombres saben lo que estoy diciendo, sino es entrar básicamente en la familia, el ser un hombre inclusive mucho más recto en las decisiones que se toman, contando primero con la sabiduría de Dios para dirigir a tantos hombres que tú tienes que dirigir en esta vía militar que tienes, y llevarlo con mucha, como dices, con mucha transparencia, con mucha, no es que tú no hayas sido transparente antes, sino que ahora eres muchísimo más transparente, porque sabes que está la presencia del Espíritu Santo en tu vida y que sabes que todo el actuar tuyo es bajo la guianza del Espíritu Santo, y que realmente Dios no se equivoca y Él hace las cosas perfectas, pero Dios nos pule. Dios a veces permite situaciones complejas en nuestra vida. No es que Él nos haya apartado de nuestra vida o que se nos haya olvidado de nosotros, no, sino que Él nos pule, porque a veces tenemos un temperamento y un carácter de mucha soberbia, de mucha altivez, y queremos, como hemos dicho, hacer nuestra santa voluntad, y no permitimos que Dios realmente actúe en nuestra vida, y nos está puliendo. Por eso, hablando del propósito, Dios permite que pasemos ese momento difícil, porque hay cosas que tenemos que limar, cosas que Él quiere que nosotros quitemos de nuestras vidas, y a veces no nos dejamos moldear por Él, por esa sobradez, prepotencia, y por el pecado más grande que existe, que se llama la soberbia. Sí, Rafael, quizás es lo más difícil, ¿no? Porque cuando Dios hace su obra en la vida de uno y le permite, no solamente en el caso mío, la sanidad física, sino que le permite entender en realidad qué debe corregir uno en su vida, qué debe moldear uno en su vida, qué debe pulir uno en su vida. Porque si bien la situación física, la situación de salud, simplemente yo lo tomo como un conducto para llegar a entender lo que Dios quería de mí en la vida. Pues quería un hombre más tranquilo, quería un hombre redireccionando muchos aspectos desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, y eso es porque Él espera algo de mí. Estoy seguro totalmente que Él tiene unos propósitos muy grandes conmigo aquí en la tierra, que Él espera muchas cosas, y que como tal tengo que seguir construyendo eso, no me puedo apartar de Él. Más cuando Él me ha dado la mano, no tendría presentación apartarme de su palabra, apartarme de su fe, siendo que es ahora cuando más debo estar unido a Él, porque sé que los pasos que estoy dando van direccionados a alcanzar lo que Él quiere de mí aquí en la tierra. Y sé que hay muchas tareas por cumplir, sé que hay muchas cosas por hacer, y que solo los voy a lograr siguiendo de la mano de Dios, fortaleciendo esa fe, actuando con esa certeza absoluta de ese Ser Supremo que me mira, que me guía, que me ilumina, que me protege de todo mal y peligro, que me cuida a mi familia, que me cuida a mis seres queridos, que me cuida a los hombres que tengo bajo mi responsabilidad, y que me permite cumplir la tarea para esta patria que tanto nos necesita, de hombres entregados, de hombres sacrificados. Y es lo que hacemos al interior de nuestra institución todos los días: defender nuestra patria, defender un pueblo que necesita, un pueblo que todos los días pide y clama de unas autoridades que lo defiendan, de gente que no tiene la conciencia de hacer mal, y necesita gente como nosotros, Rafael. Entonces, ahora más que nunca, después de haber entendido este mensaje de Dios, solo me queda seguir luchando, seguir haciendo las cosas bien, seguir con esa entrega absoluta en todas las áreas de mi vida, amando a mi familia, fortaleciendo mi núcleo familiar,
entregándome totalmente a mi institución, entregándome totalmente con principios y con valores a la consecución de esos objetivos nacionales que tanto esperan los colombianos de nosotros como militares. Bien, oyente, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que ha sido un programa muy edificante para cada uno de nosotros, para fortalecer nuestra fe, para que encontremos la palabra de este momento que estamos diciendo, ese propósito de nuestra vida, y que aprendamos a sumergirnos en la presencia de Dios. Recuerda que estamos entrevistando al coronel Edgar Alberto Rico, aquí desde Bogotá, Colombia. Bueno, ya llegamos al final del programa, coronel, y pues si tú tuvieras en este momento a todos la cantidad de hombres que tú manejas dentro de tu rango, ¿tú qué les dirías en este momento así contundente? ¿Tú qué le dirías a ellos después de la experiencia de vida que tú has tenido? Rafael, ¿qué le diría yo a mis hombres? Que estamos en el lugar indicado, que estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, que tenemos una gran tarea por cumplir, que tenemos una gran misión por desarrollar, que los soldados de la patria actúan por el bien de una comunidad, por el bien de una sociedad, y que con esa misión tan loable que tenemos y tan difícil por cumplir, solamente la podemos cumplir de la mano de Dios. Solamente la podemos cumplir cuando tenemos una conciencia plena de nuestro actuar, cuando tenemos una conciencia plena fundamentada en principios y en valores y en un gran fortalecimiento espiritual, siempre unidos de la mano de Dios, siempre llevados por su voluntad, siempre colocando nuestras cosas y nuestras tareas diarias en manos de Dios, porque son tareas de riesgo, son tareas que exigen entrega, son tareas que exigen sacrificio, y que bajo la conciencia solamente de uno como ser humano no lo vamos a lograr. Que debemos estar muy unidos entre nosotros mismos, que debemos estar muy unidos con Dios, entendiendo cuál es su mensaje, que eso nos lleva a actuar siempre bajo los propósitos que están enmarcados y lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra sociedad. Darle gracias a usted, Rafael, por este espacio en el cual pude contar mi testimonio de vida, un testimonio de vida, vuelvo y repito, que sentía esa necesidad con Dios de hacerlo, sentía esa presión de hacerlo, porque es algo que, digo yo tengo algo para enseñar, tengo algo para que la gente escuche, para convencer a mucha gente que tal vez desiste muy fácil de la fe de Dios, que tal vez no tiene claro el concepto del propósito de Dios en nuestras vidas, que tal vez no tiene claro la confianza que debemos depositar en Él para que Él maneje nuestros problemas y no simplemente dejarnos acelerar por los ritmos propios del día, donde las cosas no se dan como nosotros queremos que se den, sino que hay que colocar las cosas en manos de Él con fe, con esperanza, con optimismo, decirles que nada es fácil, pero que cuando hay momentos difíciles, siempre esos momentos difíciles nos llevan a alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos, siempre y cuando estemos encaminados con la obra de Dios. Qué bendición. Y me gustaría, coronel, que ya al final del programa nos guiara una oración, sobre todo a todas esas familias, que llegue a todas las familias, que toque como en lo profundo del corazón, para que crean que Dios está allí, que crean que Dios no se ha apartado de sus vidas, que ellos tengan realmente esa certeza plena de que nuestro Padre Dios nunca los ha abandonado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre amado y misericordioso. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Y te doy gracias diciendo que toda la gloria es para ti, Señor, porque tú has permitido que en este momento y en este espacio pueda comentar mi testimonio de vida, donde va a fortalecer la fe en cada una de las personas que están oyendo este mensaje. Decirle gracias, Señor, porque tú me has sanado física, mental y espiritualmente. Gracias, Señor, porque tú me has permitido entender el propósito de Dios en mi vida, porque me has permitido confiar en ti, Señor Dios Padre Santo Todopoderoso, que de tu mano, Señor, alcanzaré los propósitos que necesito aquí en la tierra, que tú me has permitido entender, Padre Santo, la importancia de mi familia, la importancia de mi esposa, de mis hijas, la importancia de todos mis seres queridos, Señor, que tú, por intermedio de este conducto y de esta situación de vida que tuve, me permitiste redireccionar mi vida, y que te pido, y que así como tú lo hiciste y esa obra lo hiciste en mi vida, Señor, te pido para que toques a muchas personas, para que toques a muchas familias, para que toques a muchas personas que están viviendo situaciones difíciles en este momento, situaciones de desesperanza, situaciones de problemas personales, familiares, y que simplemente tú le digas: Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo para fortalecer tu fe,
Aquí estoy yo para que tú alcances tus metas, para que tú alcances tus propósitos, para que tú fortalezcas en cada uno de nosotros las situaciones sí que tenemos que vivir en nuestras vidas. Te pido, Señor, por tantas personas que están viviendo momentos difíciles en este momento. Tócala, Señor, con tu poder y con tu autoridad, para que les permita dar ese paso y salir adelante, para que les muestres que cuando confiamos en ti, Señor, todo está alcanzado. Cuando entendemos la obra y la gracia que tú haces en nuestras vidas, no queda nada más por pensar, sino que el futuro es promisorio, sino que el futuro es bueno y que logramos las metas y los propósitos que nos planteamos aquí en nuestras vidas, Señor. Queremos tener esa comunicación espiritual contigo para alcanzar todo. Gracias, Padre Santo, gracias, Rafael, por permitirme esta oración y por haberme permitido este testimonio de vida, donde espero, vuelvo y repito, que llegue a mucha gente para que fortalezcamos la fe en Dios y entendamos el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Escuchar esta oración que sale del corazón de un pecador que se ha arrepentido. De eso se trata el Jubileo de la Misericordia, que el Papa Francisco ha convocado y que pues seguiremos celebrando hasta el día 20 de noviembre y después pues la Iglesia lo continuará celebrando pues de otra manera, pero Dios quiere siempre recibir con amor a los pecadores. Por eso escuchar esta oración también nos conectamos espiritualmente con quienes pues se han arrepentido de sus pecados en este jubileo, se han confesado y ahora reciben el perdón de Dios. Qué maravilloso, Padre, y esos testimonios sí son de bastante edificación para toda la Iglesia, y sobre todo que necesitamos de tantos, incrementar tanta nuestra fe, Padre, y sobre todo que una persona con tanta autoridad como es el coronel Alberto Rico, pues nos da ese testimonio de amor, de misericordia de nuestro Padre Dios. Bueno, Padre, si por favor nos regala su bendición para terminar el programa. Claro que sí, pues recordemos también por la intercesión de la Santa Madre Teresa de Calcuta y también de San Pablo, que también San Pablo era un militar también, y él dejó todo. Recordemos también al funcionario romano que aceptó, y a Nicodemo y a muchos otros que aceptaron la palabra de Dios con amor. Entonces hoy en este jubileo de misericordia le pedimos que Dios nos siga dando su perdón y misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bien, oyentes de la radio, muchas gracias por su sintonía. Entonces nos vemos dentro de 8 días y recuerden que este programa lo pueden escuchar en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia. Incluso también nos encuentran en Facebook en la página de Cápsulas de Misericordia. Un fuerte abrazo para todos y Dios los bendiga.